buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado al diputado Luis Florido. Él es integrante de la Asamblea Nacional. Y bueno, antes de presentarlo, quiero hacer mi comentario de todos los lunes. El pasado fin de semana tuvo lugar la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Allí pudimos escuchar las intervenciones de representantes de distintas naciones refiriéndose a la grave crisis política que vive Venezuela. Unos cuestionando al gobierno de Nicolás Maduro, otros cuestionando los procedimientos que se están utilizando para tratar de forzar la salida del gobierno de Maduro. Otros cuestionando políticas del gobierno nacional en materia de represión, en materia de manipulaciones políticas con respecto a procesos electorales, etc. Otros denunciando injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Pero en la mayoría de las intervenciones había un planteamiento que creo que es importante resaltar. La necesidad de ir, como lo hemos venido planteando hace tiempo, la gente dirá que ya estoy fastidioso con esto, a un proceso de negociación, a un proceso de solución política al conflicto venezolano. Voces tan autorizadas como las del secretario general de Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y como las del Papa Francisco, han llamado a evitar que en Venezuela pues vayamos a situaciones peores de las que ya estamos viviendo. El Papa Francisco habla de que debemos evitar una situación de masacre en Venezuela, y Antonio Guterres habla de las consecuencias graves que, aunque ustedes no lo crean, pudiéramos vivir si en Venezuela no se llega a un arreglo. Pudiéramos llegar a una confrontación que quién sabe a dónde ir a parar, y pudiéramos no estar a las puertas de una salida, sino de una entrada a situaciones desconocidas, a situaciones lamentables que puedan, bueno, luego ser difíciles de detener. Por eso hemos hablado del ejemplo de El Salvador. En El Salvador, después de 150.000 muertos, las partes llegaron a la convicción de que no había otro remedio sino sentarse a negociar. En la semana pasada también hubo una gran polémica con respecto a si se reunió o no se reunió Juan Guaidó con Diosdado Cabello. Se mostraron imágenes y bueno, esta reunión no fue del todo desmentida por Guaidó. Y lo importante de esto es que en Venezuela no puede seguir siendo un pecado el reunirse. ¿Qué tiene de pecaminoso que dos dirigentes políticos con visiones encontradas se reúnan en medio de una crisis tan pavorosa como la que vive Venezuela? Pecado es no reunirse. Pecado es ignorar que hay que buscar espacios precisamente para resolver pacíficamente el conflicto venezolano. Eso no solamente es pecado, sino que es perjudicial a los intereses generales del país, de la población venezolana, que a la larga sería la que pagaría los platos rotos de una confrontación que se nos vaya de las manos. Así que yo creo que hay que insistir en este tema. Puede ser o puede no ser un tema popular, pero también es un asunto de responsabilidad, de conocer nuestra historia, de conocer la historia latinoamericana y de entender que una solución bélica no solo no es lo mejor para Venezuela, es lo peor para Venezuela. Hasta aquí mi comentario y le doy la bienvenida a Luis Florido. Muchas gracias, Vladimir. Bienvenido, Luis. Gracias por la invitación. Por venir al programa. Bueno, no sé si quieres hacer un comentario sobre el comentario. No, el primer comentario que me obligo a hacer tiene que ver con que el caso Venezuela se haya debatido nada más y nada menos que en el Consejo de Seguridad de la ONU, que es la máxima instancia que atiende los temas de seguridad del mundo, donde hay conflictos o donde hay temas que atenten contra la seguridad del resto de los países e incluso de la comunidad internacional. El hecho de que se haya votado a favor, pues son 15 países que conforman el Consejo de Seguridad, para que la gente lo sepa. 5 de ellos tienen derecho a veto, entre los cuales está China, está Rusia, está Estados Unidos, está Alemania, está Francia y está el Reino Unido. Bueno, eso implica de que la situación venezolana es tan grave, de una gravedad tal, que llegó al Consejo de Seguridad. Más allá de las lecturas de las posiciones, que siempre va a haber posiciones diversas en cualquier instancia, sobre todo las multilaterales, porque hay adhesiones, hay amistades, hay vinculaciones ideológicas siempre de algún país con algún sector. El tema de fondo es, miren cómo estamos en Venezuela, cuál es la situación que vivimos en Venezuela, que el caso de nuestro país llegó al Consejo de Seguridad.
Y eso, por supuesto, refleja varias cosas. Lo primero es que la comunidad internacional está restiada en acompañar al pueblo venezolano, que es el que está sufriendo. El pueblo venezolano, que es el que está saliendo por la frontera, más de 3,3 millones, según la misma ONU, han salido por la frontera. El pueblo venezolano que está sufriendo por falta de medicamentos y alimentos. El pueblo venezolano que se está muriendo por varias cosas. Lo primero, de mengua. Lo segundo, por falta de un medicamento oportuno en el momento oportuno. Y en tercer lugar, por la represión desmedida que también ha habido en contra de los venezolanos que piensan distinto. Hoy lo estamos viendo con situaciones lamentables que están ocurriendo alrededor de instituciones del Estado que arremeten contra los ciudadanos y que eso pareciera que no tiene control de absolutamente nadie. Entonces, la lectura correcta de lo que está ocurriendo en las Naciones Unidas y específicamente en el Consejo de Seguridad es que la situación sobrevenida de que ocurre, de que el 10 inicia un nuevo periodo constitucional de un presidente, asume evidentemente la Asamblea Nacional ante la falta de una elección justa, libre, transparente, que supuestamente ocurrió el 20 de mayo, pero que eso no sabemos, ni siquiera el mismo Henry Falcón reconoció esa elección, y por tanto nosotros investimos de autoridad como máximo, como templo de las leyes de Venezuela, como representante de la soberanía popular, investimos de autoridad a la Asamblea Nacional y a su máximo exponente, que es el presidente de la Asamblea Nacional, que es Juan Guaidó en estas circunstancias. Entonces, esa es la lectura, a mi juicio, correcta de la gravedad de la crisis, de lo que significa que este caso esté en esas instancias. Ya no es la OEA, ya no es el Grupo de Lima, ya no es la Unión Europea, ya no es el Mercosur. Estamos hablando de la máxima instancia de la Ahora, conducción mundial. en esa reunión del Consejo de Seguridad, al final no se llegaron a conclusiones porque, bueno, en primer lugar, cualquier resolución en temas polémicos, si no nace del consenso, recibe el veto. Por ejemplo, casos como el de Venezuela hoy, o mañana el caso de Israel, o un conflicto en el Medio Oriente, o el conflicto del Medio Oriente. Por ejemplo, son temas que por lo general generan que los países con derecho a veto lo ejerzan de acuerdo a su propia visión y a sus propios intereses, ¿no? Exactamente, los países que tienen derecho a veto pueden bloquear, cualquier país con derecho a veto puede bloquear una resolución. Ahora, pero el tema no, al final no era la resolución. No, el tema es el debate, es obvio. O Es el sea, debate, lo ¿dónde se importante es está que, o debatiendo sea, el tema eso es venezolano, ¿no? correcto, Y en eso no hay duda. es un tema que hay que meterle oído, sobre todo Ujú. cuando yo vi la arrogancia con la que habló Jorge Arreaza. Y yo digo una cosa, pero es como desconocer que el océano es inmenso. Es decir, aquí estamos hablando de que es una realidad que tiene que golpearla ya en los ojos, tiene que golpearlas en todos los sentidos. Lo que está pasando en Venezuela no es para que esta gente se burle. Aquí nadie se puede burlar de la situación venezolana. Esto es muy serio lo que está ocurriendo en el país. Y por supuesto se ve reflejado en esta instancia internacional que lamentablemente hoy Venezuela puede pasar a ser, y ese es un riesgo que evidentemente vivimos, un teatro de operaciones de la geopolítica internacional por los vínculos que evidentemente hay. Aunque hoy el ministro ruso dice que no va a prestar asistencia de armamentos a Venezuela, eso es algo que por lo menos tranquiliza, pero evidentemente estamos en lo que es parte de la geopolítica internacional y que evidentemente nosotros queremos que esto salga, tal cual como tú lo has dicho. Y así eso tenga el costo político que tenga. Todos los venezolanos queremos salir de esto en paz Luis, y en democracia. tenemos que hacer una pausa. Al regreso, a mí me gustaría comentar contigo, porque tú estuviste en las negociaciones de República Dominicana y publicaste el fin de semana, un tuit donde hacía referencia a que por fin se reconoce el rol que ustedes jugaron en República Dominicana, a propósito, creo, de una declaración o de un comentario que hizo Juan Guaidó. Ahora, a mí me gustaría al regreso comentar contigo lo que dijo en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el representante de República Dominicana, que a su vez presidía la reunión del Consejo. Lamentablemente se me escapa el nombre en este momento, el embajador representante de República Dominicana. Él dijo que la negociación en Venezuela fracasó por dos razones. Primero, por la terquedad del gobierno venezolano, creo que fue la palabra que utilizó, y en segundo lugar, por las divisiones internas de la oposición, que ese proceso no caminó por estos dos factores. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos y vamos a hablar contigo de esto y por supuesto del panorama que se avisora para Venezuela, que viene para Venezuela de acuerdo a la óptica del diputado Luis Florido, quien fue presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y eres integrante de la comisión, ¿no? Sí, soy integrante de esa comisión y de la de finanzas. Y de la de finanzas, así es. Bueno, ya venimos.